Te voy a explicar en este vídeo un juego que puedes hacer en casa que se conoce como el diablillo de Descartes o Ludión y que está basado, lo que vas a poder observar cuando hagas esto, en la aplicación de los principios de Arquímedes y de Pascal. Así que lo que vamos a hacer es irnos a un laboratorio virtual para que puedas ver cómo puedes reproducir esto si quieres en casa, y después de ver esa experiencia nos iremos a la explicación teórica. En la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para que tú, si quieres, puedas también irte a la animación virtual esta que vas a ver y puedas practicar con ella. Y sin más demora nos vamos al laboratorio virtual. Bueno, pues ya estamos en nuestro laboratorio virtual. En primer lugar, dar las gracias a la web que marco aquí, www.bascac.cz, que es la que nos facilita mucho la tarea a la gente que tratamos de enseñar ciencia con algunas de las animaciones que tiene en su web, en su portal, y que yo también voy a usar. Fíjate que te va a hacer falta para hacer esta sencilla experiencia una botella de plástico vacía, con su correspondiente tapón, agua para llenarla, y aquí vamos a usar un pequeño cuentagotas. Consiste en algo tan simple como, en primer lugar, vamos a llenar la botella de agua, ¿verdad? Pero muy importante, lo tenemos que hacer completamente. Es decir, llevamos el agua justo hasta el borde. Una vez que tengamos eso, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a usar nuestro cuentagotas para tomar una pequeña cantidad de agua y meterlo dentro de la botella. Fíjate que lo vamos a hacer ahora mismo. Cogemos el cuentagotas y lo vamos a meter de manera que queda flotando y cerramos la botella. Quiero que observes una cosa. Al hacer esto, como te estoy indicando, verás que tiene una parte de agua aquí abajo y la mayor parte de aire en el interior. Puedes usar cualquier otra cosa en la que tú pudieras poner un poco de agua y meterlo, ¿verdad? Que tampoco sea demasiado grande para que no salga mucha agua de la botella, pero el truco está en que quede una cámara de aire encerrada dentro del recipiente que vayas a usar. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Bueno, pues una vez que tenemos cerrada nuestra botella, podemos jugar a hacer que nuestro cuentagotas, en este caso, suba y baje por el líquido. Fíjate cómo ocurriría. Yo, por ejemplo, presiono la botella, como ves, y conforme presione la botella, lo que va a hacer es que va a descender mi pequeño artefacto que he metido ahí dentro. Puedo jugar a apretar más o apretar menos. Fíjate que yo, si voy eliminando presión, conseguiré que vaya subiendo esta cosa que hemos metido dentro de la botella, ¿verdad? Y quiero que observes una cosa. Fíjate, por ejemplo, que estaríamos como al principio, tenemos nuestra pequeña cantidad de agua y nuestro espacio de aire, y conforme voy aumentando la presión, fíjate lo que ocurre. Por ejemplo, me paro aquí. ¿Qué es lo que ocurre con la cámara de aire? Cada vez se va haciendo más pequeña, como ves aquí. Si presiono más, hasta el final, verás que la cámara de aire se hace muy pequeñita. Ahí es donde está, podríamos decir, la clave de esta experiencia y que te voy a explicar a continuación. Bueno, pues una vez vista la experiencia, vamos a pasar a la explicación de lo que hemos visto. Como te dije al principio, vamos a tener que tener presente los principios de Arquímedes y de Pascal. En primer lugar, la clave de lo que hemos observado está en la presión que se hace sobre la botella. Y nos vamos a la situación inicial. En la situación inicial, si te fijas en la animación, verás que, como te indicaba, nuestro ludión, nuestro objeto que metemos, que está aquí flotando, ¿verdad?, en la botella, tiene dos partes claramente diferenciadas. Una parte que sería un poco de líquido que hemos puesto aquí en la punta, y después una cámara de aire que, ¿verdad?, hace que flote el ludión. Fíjate que la cámara de aire es significativa en tamaño, comparado, por ejemplo, con lo que sería la parte de agua. Yo te lo voy a poner ahora aquí marcado para que lo veas. El ludión está flotando porque el empuje que hace el agua sobre él es mayor que su peso. Esto
querrá decir, y lo podremos ver después, que se puede traducir también a densidad, densidad del objeto frente a la densidad del agua. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que la cámara de aire, como ves aquí, es bastante significativa. Eso hace que el aire, que es un fluido igual que el agua, que es mucho menos denso que el agua, hace que la densidad del ludión sea menor que la densidad del agua. Y por eso el ludión se sitúa sobre el agua, es decir, la parte más alta de la botella. Al estar cerrado el sistema, no puede escapar de ahí. Así que la primera conclusión es que el empuje que hace el agua sobre el ludión es mayor que su peso, y eso se debe a que la densidad del agua es mayor que la de nuestro objeto, la de nuestro ludión que está dentro del fluido que llamamos agua. Lo siguiente que hacemos es, como has visto, que ponemos una presión sobre la botella. Con la mano presionamos la botella. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando hacemos esa presión, estamos presionando con las paredes de la botella un fluido, y ese fluido es el agua. El principio de Pascal nos dice que cuando se somete a una presión un fluido, esta presión se transmite en todas direcciones con igual magnitud. Eso quiere decir que la presión que yo hago, como ves aquí con las líneas rojas, ¿verdad? Con las flechas rojas sobre las paredes de la botella, se transmite a lo largo de todo el líquido y en todas direcciones. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuál es el efecto que tiene sobre nuestro ludión? Fíjate, esa presión que se transmite en todas direcciones, lo que va a hacer es que va a llegar a través del agua hasta la cámara de aire que contenía nuestro ludión, que el aire sigue siendo un fluido, igual que le pasa al agua. Lo que pasa es que uno es gaseoso y el otro es líquido. Recuerda que los líquidos son incompresibles, es decir, yo doy esa presión pero no puedo comprimir el líquido. Luego, ¿qué es lo único que se puede comprimir dentro de la botella? Pues sería el aire que está dentro de nuestro ludión. ¿Y cómo se va a comprimir? Pues fíjate que la presión que estamos transmitiendo al líquido lo que haría sería que se trasladaría dentro de nuestro ludión a través del agua que había, ¿verdad?, en la parte de abajo, haciendo que la cámara de aire se reduzca, se haga menor. Con ello, ¿qué hacemos? Que estamos haciendo, para que nos entendamos, que entre agua dentro de nuestro ludión, que es el agua que va a ser necesaria para comprimir esa cámara de aire que contenía, y con ello aumentamos su densidad. Recuerda que antes he jugado, ¿verdad?, a dar más o menos presión y el ludión podía subir o bajar menos, incluso lo podíamos dejar en mitad de la botella. ¿Qué es lo que conseguimos con ello? En ese caso, la densidad del agua se haría igual que la densidad del ludión, consiguiendo lo que llamamos flotabilidad neutra. Pero, ¿qué pasa si yo sigo aumentando la presión? Bien, si yo sigo aplicando presión sobre la botella, la situación que obtengo sería que el ludión llega abajo del todo de la botella. ¿Y eso por qué? Pues porque efectivamente esta presión que yo sigo haciendo, que voy incrementando, provoca, como hemos dicho antes, que vaya transmitiéndose por todo el líquido y haciendo cada vez más pequeña esa cámara de aire. Fíjate que ya aquí al final queda que es muy pequeñita esa cámara de aire. ¿Qué es lo que conseguimos con ello? Entra bastante más fluido, en este caso bastante más líquido dentro de nuestro ludión, y aumenta la densidad del ludión, haciendo que esa densidad sea mayor que la del agua. Dicho de otro modo, en este caso el empuje que hace el agua, según Arquímedes, sobre el ludión es menor que el peso de este, y por eso el ludión se hunde. Todo esto se puede revertir simplemente eliminando la presión de la botella. En ese caso, ¿qué ocurrirá? Que el gas que está contenido dentro del ludión, que era el aire, al quitar esa presión externa se expande y volveríamos a la situación de partida. Es decir, ese aire que estaba comprimido a mayor presión, podríamos decir, ¿verdad?, o a presión igual que teníamos con el fluido, lo que va a hacer es que va a volver otra vez a su tamaño original. Lo tenemos aquí, ¿verdad?, a su volumen original, y entonces conseguiremos que la densidad del ludión sea otra vez menor que la del agua, situándose en la parte de arriba de nuestra botella. Espero que te haya quedado claro en qué consiste este juego y cuáles son los fundamentos físicos que lo explican, y si te ha gustado el vídeo, por favor, danos un like, coméntanos aquello que te parezca, y también nos sería de mucha utilidad que te suscribieses al canal.
Muchas gracias.